Muy buenas noches, estamos en directo aquí en Mírame Televisión en Canarias al Día. Es el turno del repaso de la actualidad que, como siempre, cada jueves hacemos a partir de las 9 de la noche aquí en la televisión de las Islas Canarias. Y como siempre, cada jueves nos acompaña Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores. Bueno, ya tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y eso se nota en cada noticia, en cada reacción política y en cada actuación de nuestros dirigentes que están volcados ya a la campaña, aunque no estamos en campaña. Hay abundancia, efectivamente, política, además también en los medios de comunicación. La actualidad prima, efectivamente, las promesas políticas, los proyectos, las candidaturas, y ya desde luego se puede decir que ha arrancado la precampaña electoral porque, insisto, marca diariamente, efectivamente, la precampaña electoral, lo que es la actualidad informativa en Canarias. Y por eso, Óscar, hoy, si te parece, vamos a empezar hablando de la actualidad política que tiene mucho que ver con las elecciones, intentando entender algunas de esas informaciones que nos llegan como ciudadanos y que a veces pues cuesta saber qué hay detrás de esas estrategias políticas que siempre conocemos en esta época preelectoral. Y hoy vamos a parar primero en la Isla del Hierro. Vean este titular que publicaba hoy Canarias Ahora. Los nacionalistas de la agrupación Herreño Independiente juegan a dos bandas con Coalición Canaria y Nueva Canarias y logran que ninguno se presente en el Hierro. Sobre esto ya les adelantábamos algo el pasado jueves aquí con Óscar Martín. Nos costaba un poco entender de qué va esta estrategia de la agrupación Herreño Independiente. Ese día no pudimos hablar por compromisos profesionales con Javier Armas, que es ahora mismo el presidente de la agrupación Herreño Independiente, pero sí que lo vamos a poder hacer ahora en directo, así que a ver si nos puede explicar un poco en qué consiste estas alianzas, estos acuerdos a los que ha llegado HI, que recuerden que hace unas semanas conocíamos que rompía, digamos, ese acuerdo formal que tenía con Coalición Canaria, pero finalmente se ha llegado a otro tipo de acuerdos para que estas dos grandes formaciones nacionalistas no se presenten en la Isla del Hierro. Pero esto es mejor que nadie nos lo va a explicar el propio Javier Armas, a quien ya saludamos en directo. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, ese titular de Canarias Ahora. ¿Están ustedes jugando a dos bandas, con Nueva Canarias y con Coalición Canaria? Ni mi partido ni yo hemos jugado a nada, ni pretendemos hacerlo, ni mucho menos. Hemos estado hablando con personas serias y para nosotros esta acción no es un juego, ni mucho menos. Ese titular, no sé, la verdad que no le encuentro ninguna razón de ser. No comparte, por tanto, el titular. Explíquenos entonces, Javier, ¿qué tipos de acuerdos han firmado desde la agrupación Herreño Independiente con Coalición Canaria y con Nueva Canarias? Bien, nosotros entendemos que los acuerdos que hemos llegado con Coalición Canaria y con Nueva Canarias son básicamente de apoyo a la candidatura o a la agrupación de Herreño Independiente en el ámbito de la Isla del Hierro. No solamente lo hemos hecho con Coalición Canaria y con Nueva Canarias, sino también con una agrupación local, con Unión Frontera, que además tiene presencia en las instituciones y tiene presencia en el Ayuntamiento de la Frontera. Hemos llegado a acuerdos incluso muy importantes con ellos, en los cuales vamos prácticamente a la par al Ayuntamiento de la Frontera para como una alternativa de gobierno al Ayuntamiento de la Frontera. Y también además se han integrado en nuestras listas al Cabildo del Hierro y al Parlamento de Canarias. Dicho esto, lo que quiero decirles con esto es que se trata de un apoyo en la Isla del Hierro de ámbito nacionalista, entendemos nosotros. Hemos querido sumar a la mayor cantidad de personas posibles con un ámbito, digamos, de pensamiento similar al de la agrupación Herreño Independiente y prácticamente no nos separa prácticamente nada a unos y a otros. Eso es lo que hemos hecho en el ámbito de la Isla del Hierro. Y por lo tanto, este es el resultado de esas conversaciones que hemos tenido desde hace algún tiempo y estamos en el punto que estamos en este momento. Javier, en las informaciones que se han publicado se dice que ustedes, a cambio, digamos, de que Coalición Canaria no se presente en las listas electorales en la Isla del Hierro, ustedes garantizan su apoyo a la lista regional, a la apuesta regional en el Parlamento de Coalición Canaria, y que esto ha molestado a Nueva Canarias. ¿Es así? Vamos a ver, nosotros llevamos hablando de un proceso de la salida de la agrupación Herreño Independiente de Coalición Canaria desde el año 2016. Existía un acuerdo firmado en el año 2002 mediante el cual se produce la integración en la Federación de Partidos de Coalición Canaria y en el año 2016 la Asamblea vino a decir que de alguna manera había que
acabar con ese acuerdo y, en su caso, también lo decía, renegociar nuevas condiciones de pertenencia o de estatus dentro de Coalición Canaria. Eso ha sido así y se ha mantenido. No se ha ejecutado de manera formal, no se ejecutó de manera formal el año 2016 cuando se celebró esa asamblea, y se ha seguido con la idea de materializar esa salida. Esa salida se produce de manera efectiva no en el año 2023, en este año, ni siquiera fue en este año, fue en el año 2022, a finales entre octubre y noviembre aproximadamente, cuando se produce el acuerdo del Consejo Político, después de volver a revisar y de volver a hablar en todos los comités locales, y se produce esa salida. ¿Por qué? Porque en la nueva etapa de la agrupación en la Reña Independiente se consideró importante tener una nueva visión de la isla y recuperar la esencia de la agrupación en Reña Independiente desde su fundación hace 45 años. Esa era la razón. Y también esa era la razón a que llevó a la Asamblea en el año 2016. Por eso este acuerdo del que estamos hablando con Coalición Canaria es un acuerdo tomado y hecho, ratificado por los órganos del partido en el año 2022, en noviembre, y que se está firmando en este momento. Esa es la única diferencia en que coincide en el tiempo con la etapa preelectoral. Pero es un acuerdo que ya teníamos de antes. Y ese acuerdo efectivamente también dice que, por un lado, me refiero estrictamente al ámbito electoral porque es el que parece interesar más en este momento. Me refiero a eso, y en ese acuerdo efectivamente se dice que la agrupación en Reña Independiente irá sola a las elecciones con sus siglas, no llevará el apellido de Coalición Canaria, se presentará como agrupación en Reña Independiente con sus siglas en todos los carteles, en todas las formaciones que haga para las elecciones de 2023, y que Coalición Canaria no presentará listas en la Isla del Hierro, no, el partido no se presentará en la Isla del Hierro, y tampoco llegará a acuerdos con otras formaciones para concurrir conjuntamente con otras en la Isla del Hierro. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ese es el acuerdo con Coalición Canaria. Y también se dice que en el ámbito, allí donde no se presente la agrupación en Reña Independiente, la agrupación en Reña Independiente apoyará la candidatura de Coalición Canaria. Apoyará. Ni pone nombres ni pone absolutamente nada más. Lo de Fernando Clavijo entiendo que es un tema a posteriori. Digo a posteriori porque esto se produce en octubre, noviembre del año pasado, y la proclamación o la designación de Fernando Clavijo a la candidatura de Coalición Canaria se produce mucho más recientemente. Pero entiendo, por tanto, para un poco simplificarlo todo, Javier, el 28 de mayo, elecciones. En el Parlamento de Canarias queda un equilibrio similar al de 2019. Hay dos grandes bloques. Uno liderado por el Partido Socialista, que intenta renovar el Pacto de las Flores, y otro liderado por Coalición Canaria, que quiere buscar un pacto diferente. ¿Ustedes a quién apoyarían llegado a ese punto? Entiendo que, por lo que me ha dicho, ustedes apoyarían siempre, darían su voto, si consiguen tener representación en el Parlamento de Canarias, a Coalición Canaria y no a Nueva Canarias, que en principio está por la labor de reeditar el Pacto de las Flores. ¿Es así? Bien, nosotros queremos ser absolutamente leales a nuestro electorado. Ni ustedes ni nosotros sabemos en este momento cómo va a quedar el escenario del Parlamento de Canarias después del 28M. En ese momento, la agrupación en Reña Independiente valorará si se diera ese caso, y ojalá se diera, porque parece que aquí no se discute o no se habla nada de posibles pactos en Canarias, salvo si se reedita o no el Pacto de las Flores, y parece que quien único puede desequilibrar hacia un lado o hacia otro un gobierno de Canarias en la próxima legislatura puede ser la agrupación en Reña Independiente. Digo, como presidente de la agrupación en Reña Independiente, que ojalá se diera esa situación. ¿Por qué? Porque eso nos iba a permitir poner sobre la mesa los problemas de la Isla del Hierro y que fueran resueltos por quien nosotros pudiéramos apoyar. Pero como no se da el caso, a día de hoy no tenemos ningún diputado, no le voy a decir hacia dónde nos vamos a inclinar, no se lo voy a decir porque no tenemos nada sobre la mesa. Javier, en ese momento la agrupación en Reña Independiente lo decidirá. Yo le planteo una hipótesis que es una hipótesis probable, no digamos que será, al final estamos en una época de hipótesis, pero se lo voy a preguntar de otra manera, porque no me termina de quedar claro. Javier, ¿ustedes tienen la obligación, llegado el 29 de mayo, de apoyar sí o sí a la propuesta que haga Coalición Canaria en el gobierno, de cara a un posible gobierno regional, sea la que sea esa propuesta? ¿Tienen esa obligación? Nosotros no tenemos la obligación, tenemos un pacto firmado de apoyo, pero
apoyo a unas condiciones que nosotros pondremos sobre la mesa. Yo no puedo decir en este momento, primero porque no sería leal con mi electorado, de si vamos a apoyar a unos a otros, porque no lo sé en este momento. Ni sabemos tampoco todavía el escenario que va a pasar. Digo que ojalá suceda eso que ustedes están diciendo. Parece que está todo el mundo muy interesado en que eso suceda. Ojalá sea así. Ojalá sea así. La verdad es que ya hubo una agrupación insular, como es la agrupación socialista Gomera, que fue decisiva en un contexto muy similar al que ahora le estoy planteando. Una última cuestión antes de que le pregunte a Óscar Martín. ¿Le ha llamado Román Rodríguez o alguien de Nueva Canarias molesto por ese acuerdo con Coalición Canaria? No, mire, vamos a ver. yo he hablado muchas veces o algunas veces con Román Rodríguez, he hablado también con otras personas de Nueva Canarias y he hablado con muchas personas del ámbito nacionalista. Ambos saben cuál es la posición de la agrupación Herreña Independiente. La agrupación Herreña Independiente, en su aprobación del año 2016 también, y lo sigue estando, está alineada con los partidos de ámbito nacionalista. Y dentro de la agrupación Herreña Independiente hay personas que piensan de una manera, piensan de otra, y la mayoría piensan en la defensa del hierro por encima de todo. Y ellos saben que nuestro apoyo estará siempre mucho más próximo a los partidos nacionalistas que a cualquier otra formación de carácter estatal. Eso lo saben ellos y confían plenamente en la capacidad de decisión en ese momento de la agrupación Herreña Independiente. Pero nosotros no podemos decirle hoy ni a uno ni a otro algo que no sabemos que va a suceder. No sabemos qué va a suceder, porque si alguien sabe si la agrupación Herreña Independiente tendrá 1, 2 o 0 diputados, que me lo diga, porque entonces sabrá más que nosotros, que estamos todavía sin iniciar la campaña electoral. La pregunta era bastante más sencilla. Si le ha llamado a alguien de Nueva Canarias molesto después de que han salido los titulares sobre ese acuerdo. No me ha llamado nadie molesto con ese tema. Le va a preguntar ahora al compañero Óscar Martín. Sí, señora. No me ha llamado nadie porque entre otras cosas, el acuerdo que hemos firmado con Nueva Canarias, no hay ni un solo párrafo, ni una sola palabra que diga que nosotros apoyaremos al candidato de Nueva Canarias al Parlamento de Canarias ni en caso de investidura. Ni una sola palabra en ese sentido. Por lo tanto, obran en consecuencia, me parecen personas muy cualificadas y muy leales, por eso no me han llamado seguramente. ¿Cuál es, señor Armas? Muy buenas noches. ¿La contrapartida que en este acuerdo saca entonces Nueva Canaria? Pues posiblemente que el voto nacionalista en la Isla del Hierro, que es como ellos me lo han dicho a mí, me han dicho que es para que en su incapacidad o en su imposibilidad de hacer listas electorales de Nueva Canarias en el Hierro, pues para que el voto nacionalista del Hierro se aproxime a una ideología próxima a la suya y no se disperse y no quede en tierra de nadie, por decirlo de alguna manera. Esa es la razón que me han dicho. Pero hay una confrontación palpable, evidente, entre Coalición Canaria y Nueva Canaria en el ámbito regional, entre el propio Clavijo y el propio Román Rodríguez. Nosotros no entramos ahí. Para nosotros esa no es nuestro terreno de juego, y nuestro terreno de juego únicamente está en la Isla del Hierro. No nos gustaría, de verdad, que estos acuerdos que hemos llegado al Hierro fueran el inicio de otras cosas más importantes en el futuro en el ámbito nacionalista, pero créame que no tenemos ningún interés en inmiscuirnos en el ámbito de esos dos partidos. Señor Armas, me ha llamado la atención, me cuesta creer el argumento que expresa Narváez Quintero cuando en este caso renuncia a su candidatura al Parlamento por la Isla del Hierro, donde le da paso a Raúl Acosta. Él dice evidentemente que pone un punto y aparte a la vida política, por lo menos en la primera línea, para darle paso a nueva savia, a nueva gente, a otros que tienen que tener esta oportunidad, en este caso como el propio Raúl Acosta. Insisto, me cuesta creer que haya dado ese paso, además cuando había sido nombrado de manera oficial candidato al Parlamento, número al Parlamento por la Isla del Hierro. ¿Tiene algo que ver el argumento, no sé si me podría exponer o desvelar algún dato, la marcha del propio Narváez Quintero con el hecho de que la agrupación Herreña Independiente se haya desligado de Coalición Canaria o que haya habido esa aproximación entre su organización política y Nueva Canarias? No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. El paso a un lado de Narváez Quintero ha sido como consecuencia del proceso de elección de candidatos al Parlamento de Canarias
que ha desarrollado de manera independiente, absolutamente autónoma, la agrupación Herreña Independiente. No tiene absolutamente nada que ver, y es más, considero que en ese momento en el que las cosas no estaban como muy claras, y en ese proceso Narbé Quintero ha tenido gestos muy valiosos para la agrupación Herreña Independiente, y yo quiero destacar eso porque ha sido muy generoso para evitar cualquier tipo de fricción en el ámbito interno, porque teníamos sobre la mesa esa posibilidad de mejorar, de rejuvenecer la gente de la agrupación Herreña Independiente en el Parlamento de Canarias, y renunció pese a que algunos de los comités locales le pidieron que podía ser uno de las personas a elegir por el comité electoral y también por el Consejo Político. Por lo tanto, le digo absolutamente que no tiene nada que ver con esto. Ya, usted es candidato de la agrupación Herreña Independiente a la presidencia del Cabildo del Hierro, ¿no? Sí. Sí. Tiene un adversario importante, fuerte, el actual presidente del Cabildo, Alpidio Armas, que curiosamente es su hermano. En caso de darse la circunstancia o la situación, el escenario, ¿usted daría el apoyo a su hermano, si sale efectivamente como consejero, insisto, a su hermano Alpidio Armas, para que se convierta de nuevo en presidente? La elección de presidente del Cabildo del Hierro es por votos. Es decir, será presidente del Cabildo del Hierro en primera instancia quien más votos consiga. Por lo tanto, si mi hermano consigue mayor número de votos, será. Si lo es otro candidato, lo será. Y si lo soy yo, lo seré. Es decir, no tiene nada que ver con mi apoyo, ni él, ni con su apoyo hacia mí, que ninguno de los dos sea. O sea que esa hipótesis no se da en este momento. Un acuerdo, un pacto político, digo, un acuerdo, me refiero a un pacto político en el Cabildo, bueno, ¿no? Eso ya se verá como consecuencia del resultado. Pero como en el Cabildo es mucho más sencillo todo, no se va a dar esa posibilidad de que sea proclamado presidente del Cabildo del Hierro pase por un pacto, como sucede en los ayuntamientos o en el propio Parlamento. Ya, bueno, pero me refería a un pacto, un acuerdo político. Señor Armas, ¿teme usted que le haga daño electoral David Armas escindido de su agrupación? En este caso, con un acuerdo que tiene con un hombre potente como es Casimiro Curbelo, ¿teme ese daño político en la isla, a su fuerza política, el próximo 28 de mayo? Supongo que se refiere a David Cabrera. David Cabrera, efectivamente, con ese acuerdo que tiene en este caso con Casimiro Curbelo. A ver, David Cabrera tiene una formación que está en el ámbito de la agrupación Herreña Independiente desde el punto de vista ideológico, y muchas de las personas que lo apoyaron al Cabildo en la pasada legislatura proceden de nuestro partido. Evidentemente estamos en un mismo escenario y damos por hecho que algún impacto habrá. Habrá que valorar ahora mismo el escenario en el que se ha medido hasta ahora David Cabrera. Ha sido el Cabildo del Hierro, consiguió en su momento los diputados que consiguió, 4, y mi partido consiguió 3, pero creemos que estamos en un escenario absolutamente distinto del año 2019. Evidentemente alguna influencia habrá entre ellos y nosotros, pero vamos, estaremos todos en el mismo ámbito, digamos, por lo menos ideológico y por lo menos de intereses para la Isla del Hierro, ¿no? Hay una cuestión importante, Javier, ya para terminar. Usted va a ser doblete, es candidato al Cabildo del Hierro, pero también es candidato a la alcaldía del Ayuntamiento del Pinar. Esto es así, ¿verdad? Sí, es así. Es así. Quería preguntar, porque evidentemente su candidatura al Ayuntamiento del Pinar viene a raíz de que dimitió el que era el candidato que inicialmente se había nombrado, que era Wolfgang Padrón. Esto además ha provocado pues la salida de militantes, se habla de la dimisión del comité local. Usted ahora me dirá cuánta gente queda de HI en el Hierro, en el municipio del Pinar, en el Hierro, que es una de las cosas que quiero preguntarle. Pero sobre todo me gustaría saber cómo está afrontando esta crisis y si le preocupa que evidentemente esta estampida, si me lo permite, de militantes en el Pinar pueda perjudicar a su voto a nivel insular y, por supuesto, a nivel municipal. Bueno, yo le voy a hacer varias precisiones. Primero, a día de hoy no tenemos ninguna baja de ningún militante del municipio del Pinar. Una baja. Lo primero. Segundo, por lo tanto, si no hay baja, no hay estampida. Segundo, ha habido dimisiones que sepamos de manera oficial únicamente del presidente del comité local del Pinar. Suficiente. ¿Vale? Únicamente de manera oficial del presidente local del Pinar.
Vale. Segundo, es verdad, se produjo una renuncia de Wolfgang Padrón a la candidatura de nuestro partido en el Ayuntamiento del Pinar. Wolfgang ha hecho una muy buena labor como concejal en esta legislatura y llegado un momento pues decidió no continuar con la carrera que había iniciado y para lo cual había sido elegido. Ahora mismo estamos en otra tesitura, en otra variable distinta que efectivamente no teníamos prevista, pero que la vamos a afrontar con la máxima responsabilidad. Así se lo decía anoche a los miembros de la Asamblea que ratificaron mi candidatura al Ayuntamiento del Pinar, que lo vamos a hacer con la máxima responsabilidad. Es compatible la pertenencia a un ayuntamiento, un cabildo, y yo lo afronto con absoluta responsabilidad porque voy a intentar representar lo mejor posible a las personas del pueblo donde nací, del pueblo donde tengo familia, el pueblo donde voy con mucha frecuencia, donde tengo, bueno, incluso, bueno, mi infancia, mi niñez y mis mejores recuerdos. Y además tengo muchos amigos y compañeros. Por lo tanto, para mí el Pinar es mi pueblo también, igual que es en el que vivo en este momento. Pero vamos, que no tengo ningún problema primero, por dos cosas. Por reconocer que mi candidatura al Ayuntamiento del Pinar es una candidatura no prevista inicialmente en el proceso, pero que como responsable del partido, mi consejo político ha considerado que sea yo quien encabece al ayuntamiento y así lo haré. Ahora mismo hay comité local de HI en el Pinar. Ahora mismo hay comité local. Le digo que oficialmente solamente tenemos la dimisión del presidente del comité local del Pinar. ¿Y cómo funciona un comité local sin su presidente? Pues el comité local tiene varios miembros del comité local. Tiene un presidente, vicepresidente, secretario, vocales y todos ellos. ¿Y siguen funcionando? ¿Siguen funcionando? En su gestión. Vamos a ver, están funcionando como comité local, unos son más activos y otros menos activos. Lo que le estoy diciendo es que y en esas circunstancias están todos los comités locales de la isla. Si me quiere creerme que no le voy a engañar. No, tenemos yo le pregunto porque oficial del presidente del comité local del Pinar. Evidentemente usted me asegura. Yo he visto que ha sonreído y yo he visto que ha sonreído y digo, si quiere me cree y si no me cree, pero estoy diciendo que no ha dimitido oficialmente nada más que el presidente del comité del PIN. Y yo le creo en el sentido que usted me dice que oficialmente solo hay una baja, que es la de Wolfgang Padrón. Yo por supuesto que le creo. Otra cosa es que evidentemente Quiero precisarle. Vamos a ver, la baja de Wolfgang Padrón no es de militante. No ha habido ninguna baja de militantes del Pinar, del partido. Se ha ido como presidente del comité local. La baja como candidato. Vale, de acuerdo, sí, eso. Hombre, es una baja importante, Javier, que parece que da igual que se haya ido Wolfgang Padrón, parece que da igual que ustedes nombraron un candidato hace unos meses y que se haya ido por discrepancias con el partido. Y lo que a mí me comentan, y así ha salido publicado, déjeme terminar y ahora usted contesta, que yo le he dejado a usted hablar en todo momento, y a mí lo que me han dicho, Javier, lo que a mí me comentan, y así ha salido publicado en algunos digitales de la Isla del Hierro, es que en ese malestar no solo está Wolfgang Padrón, sino hay otras personas que están en el círculo de confianza de Wolfgang Padrón que no están por la labor de seguir apoyando este proyecto en estos términos. ¿Que no se han dado de baja oficialmente? Yo le creo esa versión, pero también es verdad que hay un malestar en ese sentido. ¿O usted no ha percibido ese malestar? Evidentemente, si un partido tiene una dimisión de un presidente, será por algo. Él ha manifestado cuáles son sus razones y así lo sabe el partido y se le ha hecho saber a la asamblea del partido. Pero una organización política es una organización de entrada y salida libre. Aquí el partido ha tenido muchísimas crisis, igual que lo tienen otros muchos partidos, y unas veces se ha recuperado mejor y otros peor. Estamos en ese proceso. Javier, y créame que sí. Dígame. No, que digo que estamos en ese punto y ha sucedido esa dimisión, esa renuncia del candidato, pues a escasamente una semana de la presentación de las listas, y por eso hemos tenido que reaccionar rápidamente y hemos presentado la lista al Ayuntamiento del Pinar.
algo que el Consejo Político de ninguna manera valoraba era no presentar listas en el Ayuntamiento del Pinar. Lo hemos hecho en tiempo y forma y ahora iremos a la campaña electoral. Javier, nos tenemos que despedir. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido a la llamada, que haya respondido a todas nuestras preguntas, que ha aclarado cuestiones que le hemos planteado y que han salido publicadas en una línea que usted, muchas de esas afirmaciones, las ha desmentido hoy. Y le invito además, cuando ya pase el periodo electoral, porque ahora obviamente estamos en un periodo distinto marcado por esa precampaña, a que pueda venir aquí un día que coincida, que venga a Tenerife y podamos hablar con calma de ese proceso de reestructuración con más tiempo de la agrupación Herreño Independiente, que al final no deja de ser un partido histórico para la Isla del Hierro, pero también, por supuesto, para el archipiélago de verdad. Muchas gracias, Javier. Pues nada, muchas gracias a ustedes también. Óscar, complicada situación la de la agrupación Herreño Independiente. Aquí hay un enredo, un puzzle difícil de descifrar efectivamente, independientemente, bueno, de lo que ha explicado el propio Javier Armas. Es importante que lo explique. Entre otras cosas, a mí todavía no me queda claro, porque además en esa asamblea, en ese acuerdo ya se firma, se sella la desvinculación efectivamente de la agrupación Herreño Independiente de Coalición Canaria. En medio de esa desvinculación salta Narváez Quintero, el hombre fuerte, el que ha estado presidiendo la agrupación Herreño Independiente de la Isla del Hierro. Diputado, por cierto, hombre que además gobernó junto a Fernando Clavijo como consejero de Agricultura. Se marcha, insisto, de manera oficial, ya había sido nombrado, y da paso a Raúl Acosta. Luego se firma, se acuerda con Nueva Canaria efectivamente ese compromiso con la agrupación Herreño Independiente en el Hierro. Después, a la semana siguiente, que ya lo avanzamos aquí, se firma un acuerdo con Coalición Canaria. Coalición Canaria, Nueva Canarias, por tanto, apoyan de manera conjunta, insisto, unos por un lado y otros por otro, a la agrupación Herreño Independiente. Pero, sin embargo, Carmelo Ramírez, el secretario de organización de Nueva Canaria, declaraba en Canarias Ahora que evidentemente se habían sorprendido, que no les gustaba el hecho de que en uno de los acuerdos con Coalición Canaria era apoyar, eso sí, la lista autonómica de Fernando Clavijo, porque alguna contraprestación tendrá que tener, en este caso, Coalición Canaria. Sigo sin entender o sigo sin saber cuál es la contraprestación que tiene en este caso Nueva Canaria. A ver si en el trasfondo, David, que le quería preguntar, pero ya algún día le preguntaremos, a ver si en el trasfondo Tomás Padrón, que es el presidente de honor, el presidente fundador de la agrupación Herreño Independiente, con quien además también entiendo que mantienen conversaciones, se ha celebrado incluso ya un aniversario recientemente, está aprovechando efectivamente a Román Rodríguez y a Fernando Clavijo para iniciar o reiniciar desde la Isla del Hierro poco a poco la reunificación del nacionalismo canario que no pudo lograr Paulino Rivero. Ojo, aquí hay muchas incógnitas que evidentemente habrá que despejar. Muchas incógnitas, habrá que complicado entender ese acuerdo regional. Evidentemente hay diferentes manifestaciones. El Hierro es una isla en cualquier caso muy pequeña, ya te aseguro yo, porque hay muchas personas que lo manifiestan petit comité, que hay mucho malestar dentro de la agrupación Herreño Independiente. Hay figuras como Belén Allende y otras figuras como Narváez Quintero. Tú has explicado muy bien el caso de Narváez Quintero, y a otras personas vinculadas al entorno de Wolfgang Padrón que no comparten la política de AHI. Javier Armas ha sido claro, no ha habido bajas oficialmente. Una cosa es que no haya bajas oficialmente y otra cosa es que ahora mismo AHI tenga una grave crisis en el municipio del Pinar, que veremos cómo va a capear y veremos cómo se reflejan los resultados electorales. Y no olvide efectivamente en este caso que, insisto, como decía, Narváez Quintero era el presidente, dimitió, y que Narváez Quintero es un hombre de la máxima confianza, muy cercano del secretario general, en este caso el presidente de Coalición Canaria, el hombre fuerte de Coalición Canaria y candidato a la presidencia, el expresidente Fernando Clavijo. Bueno, vamos rápidamente a seguir con la crónica política. Después de esta parada en el Hierro tenemos que hablar de la isla de Lanzarote, porque allí, bueno, también se presentan las perspectivas electorales muy interesantes de cara a los próximos comicios del 28 de mayo. Bueno, vamos a ver primero cómo en 2019 quedaron los resultados electorales. Después de un primer recuento que hubo que corregir, finalmente el Partido Socialista obtuvo 9 consejeros insulares, 8 Coalición Canaria, 4 el Partido Popular y 2 Podemos. La realidad es que con estos resultados lo primero que ocurrió a nivel político, a nivel de gobernabilidad, fue ese pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que acabó saltando por los aires a lo largo, a la mitad aproximada del mandato, y que obligó, junto con la presencia de un consejero tránsfuga que salió de Coalición Canaria, a que la gobernabilidad pasase por un nuevo pacto de gobierno entre Partido Socialista y
Podemos. Sin duda, una situación complicada en la isla de Lanzarote, que ha dejado pues un mandato mucho menos, digamos, accidentado que el de la isla de Fuerteventura, Óscar, pero sí que es verdad que ha dejado unos 4 años también de muchos pactos, de muchas guerras políticas internas, 4 años complicados también. Sí, ha sido muy turbio, ha habido guerras, distintos episodios efectivamente de guerras internas, muchos forcejeos políticos. Históricamente en la política de Lanzarote siempre ha habido episodios, cuando eran de corrupción eran evidentemente relacionados con la política. Bueno, ahí se presenta la candidatura del Partido Socialista, en este caso de la que es la secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, que es la presidenta. Luego está Jacobo Medina, que en este caso es el secretario general del Partido Popular en Lanzarote, es el candidato Vamos a ir del viendo, Partido si te Popular. parece, y los analizamos uno por uno. Aquí tenemos a Jacobo Medina, efectivamente. Del Partido Popular. Sí, Jacobo Medina es el secretario general del Partido Popular, hombre fuerte en este caso de Astrid Pérez, que es la presidenta, y como saben ustedes, bueno, ha sido consejero, fue vicepresidente del Cabildo Insular de Lanzarote con el pacto, recuerden, Partido Popular, Partido Socialista. Ahora es el candidato efectivamente de los populares a la presidencia. Tenemos también a Dolores Corujo, que es la actual presidenta del Cabildo de Lanzarote y la que, bueno, ganó las elecciones hace 4 años y tiene buenas perspectivas de voto de cara a esta, ¿no? Sí, efectivamente, María Dolores Corujo, que además es diputada regional del Partido Socialista, secretaria general de los socialistas, una mujer fuerte, bien vista en este caso por el propio Ángel Víctor Torres, el secretario general. Evidentemente, ahora, como saben ustedes, Dolores Corujo gobierna en el Cabildo de Lanzarote con el apoyo de Sosa, el ex de Coalición Canaria, el tránfuga que formó parte ahora, que se fue al gobierno de Dolores Corujo. Es clave el señor Sosa en el gobierno de Corujo, y además también en este caso con Nicolás Saavedra, que es en este caso, bueno, el consejero de Podemos, que, insisto, mantiene también el gobierno de la socialista. Nicolás Saavedra, que también lo tenemos por ahí, que es consejero no electo, eso sí, de Podemos en el Cabildo, y será la apuesta morada de cara a las próximas elecciones. Consejero no electo, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, y además es concejal, si no me equivoco, de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Tía. Efectivamente. Y cerramos con Osvaldo Betancourt, que es el candidato de Coalición Canaria de cara a la presidencia del Cabildo. Efectivamente, Osvaldo Betancourt, en este caso ya saben que también el propio ex o actual alcalde de Teguise, saben ustedes que también, por cierto, es diputado regional de Coalición Canaria, se paralizaron las candidaturas, en este caso en la isla de Lanzarote. Bueno, ya saben ustedes que había una incógnita, ¿no?, si seguía Pedro Sanginés o que el propio Osvaldo Betancourt aterrizase en esa candidatura. Saben que al final Pedro Sanginés, envuelto en algunos casos de corrupción, dio un paso, y Osvaldo Betancourt efectivamente tenía una apuesta decidida del partido, de la dirección del Partido Insular y Regional, a ser candidato. Por tanto, no será candidato a Teguise, será candidato, en este caso, de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Por cierto, hay otro hombre que me cuentan que parece ser que es el candidato de Nueva Canarias, un hombre que gobierna la isla de Lanzarote, el alcalde de Yaiza, que gobierna por una agrupación vecinal, como ocurre en otros municipios, una organización de partidos o vecinal, como quieran llamarla, muy pequeña, es alcalde de Yaiza, se llama Óscar Noda, y parece ser que es el candidato, según contaban algunas fuentes políticas de Lanzarote, en esa alianza de su partido con Nueva Canaria a la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote. Óscar Noda, por cierto, puede ser clave en un futuro gobierno de María Dolores Corujo. Sin duda, vamos a ver cómo quedan los equilibrios y esa posible entrada de Nueva Canarias, que yo creo que, como bien dices, puede cambiar un poco, digamos, esos equilibrios, porque no veo posible esa revisión del pacto entre el PSOE y Partido Popular. Efectivamente, recuerden, por cierto, María Dolores Corujo en su mesa, en su tabla, en sus cábalas, está efectivamente seguir gobernando, en este caso, con los apoyos que tiene. A ella le gustaría, a la señora Corujo, donde evidentemente las encuestas, saben ustedes, incluso el Canarias 7, que la daría como la primera fuerza política, bueno, se apoyaría su intención, en este caso, con el candidato, el señor Saavedra de Podemos, y también sería clave para ella Óscar Noda, como decía el alcalde de Yaiza, en principio candidato de Nueva Canaria. Esa es la idea más factible que podría estar manejando en estos momentos, insisto, la actual presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. Es imposible, evidentemente, un pacto PSOE-Coalición Canaria. Ojo, yo he preguntado si se impone en Canarias el famoso o lo hipotético acuerdo regional entre Coalición Canaria y Partido Socialista. En la isla de Lanzarote estaría complicado también, como ha ocurrido o como puede ocurrir en este caso en la isla de La Palma o en la isla de Tenerife. ¿Por qué? Porque la relación entre Corujo y Osvaldo Betancourt es nula. Es mala la relación. Y no olviden además también que la relación entre Dolores Corujo y Pedro Sanginés es mala, horrorosa, si me permiten. ¿Y por qué nombro a Pedro Sanginés? Porque Pedro Sanginés es el número 2 del comité local, el número 2 de la organización de Coalición Canaria en Arrecife. Por tanto, entiendo además también que no se da la circunstancia para un posible pacto Coalición Canaria-Partido Socialista. Por el Partido Popular, sí. El Partido Popular podría, evidentemente, pactar con Coalición Canaria-Partido Popular.
Esa opción, lógicamente, es una de las más posibles en ese extremo, digamos, de la mesa. En el otro está intentar reeditar un pacto con Podemos, pero para eso Podemos tendrá que tener representación y, sobre todo, yo creo que están esperando esa posible entrada del representante de Nueva Canarias. Y, bueno, veremos cómo queda. En cualquier caso, el arco electoral en el Cabildo de Lanzarote. Les hemos hablado muchísimo en este programa de la guerra de las vallas. Lo hemos llamado así porque hemos visto muchísimas denuncias ante la Junta Electoral de diferentes partidos en diferentes ámbitos, en ámbito municipal, en ámbito insular e incluso en ámbito autonómico, por la publicación todavía de propaganda electoral fuera del periodo permitido por la ley y que, lógicamente, pues como les hemos contado, a partir del pasado 4 de abril, pues establecía la prohibición hasta la campaña electoral de esa propaganda electoral. Sin embargo, se siguen produciendo resoluciones, Óscar, denuncias, por tanto, y resoluciones de la Junta Electoral. Efectivamente, lo anunciaba esta tarde el Partido Socialista del Rosario, en este municipio tinerfeño. Nos remitían, además, nos los contaban, nos los avanzaban, nos llamaban telefónicamente y nos remitían directamente esta misma tarde un comunicado, insisto, del Partido Socialista, donde anuncia que, después de ellos de presentar un recurso, que la Junta Electoral ha ordenado al Ayuntamiento del Rosario retirar publicidad institucional de su página web y redes sociales oficiales. Evidentemente esto es llamativo, es curioso, ¿no? Dice, en este caso, bueno, que la Junta Electoral de San Cristóbal de la Laguna, leo de manera textual, ha estimado la reclamación del Partido Socialista ordenando al Ayuntamiento del Rosario la retirada de publicidad, como decía, institucional de su página web y redes sociales. El consistorio rosariero debe eliminar las publicaciones que saltan la gestión del grupo de gobierno IR Los Verdes, ya saben, su alcalde, candidato Escolástico Gil, en este caso por atentar contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral. Se refiere en este caso, como decíamos, parece ser que en este caso, bueno, han hecho uso de la página web, de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para lanzar publicaciones de las acciones y logros del gobierno local. Por tanto, ha actuado la Junta Electoral. Es curioso porque la Junta Electoral de zona, en este caso de La Laguna, no, tiene muchísimo trabajo, ¿no? Recordemos que en su momento a una denuncia de Coalición Canaria ordenó la retirada de las vallas de Luis Geray Gutiérrez, que tenía con diferentes personas destacadas del municipio, pero es que poco después conocimos también cómo, a raíz de una denuncia del propio Escolástico Gil de IR Verdes, ordenaba la retirada, en este caso en el municipio del Rosario, de la propaganda de Coalición Canaria, que tenía los carteles de Cristina Valido, y ahora vemos cómo, a raíz de una denuncia del PSOE, se obliga a retirar la publicidad de IR Verdes. Lo que has calificado de la guerra de los carteles. Sí, sin duda, una guerra de los carteles, una guerra de las vallas electorales. Y lo que cae que demuestra también un poco, pues, esa picardía que tienen algunos políticos, que al final es bastante preocupante porque estamos hablando de leyes que hay que cumplir y que intentan saltarse porque al final, bueno, pues siempre que queda algo consideran que es positivo de cara a esa propaganda electoral, pero no habla muy bien también de nuestros dirigentes. Y nosotros vamos a hablar ahora de un asunto importante. Les hemos avanzado en varias ocasiones la difícil situación que atraviesa el Hospital Universitario de Canarias. Hay malestar en torno a cómo se está gestionando este centro de referencia en la isla de Tenerife, que, como saben, atiende a los pacientes, a los vecinos y vecinas de la zona norte de la isla de Tenerife. Sin embargo, Óscar, nos vas a contar algo interesante que te he escuchado en las últimas horas, y es que hay cierto malestar también entre algunas voces del norte de la isla de Tenerife por cómo se está gestionando el LUC, y que incluso llegan a plantear la posibilidad de cambiar, digamos, ese sistema para que sean atendidas en el Hospital de la Candelaria. Efectivamente, en este caso, bueno, hay algunas voces ya que comienzan públicamente a trasladar esa situación. Primero, efectivamente, a trasladar el malestar sobre la gestión sanitaria del Hospital Universitario de Canarias. Como saben ustedes, el norte de Tenerife, la Isla Baja, dependen especialmente de este complejo de referencia, que no de la residencia de la Candelaria. Apuntan, por ejemplo, que se ha producido un incremento de las listas de espera en el hospital universitario. Han disminuido, según me cuentan, en este caso, algunas voces que evidentemente ya públicamente lo estarán denunciando. Se ha disminuido, insisto, las listas de espera en el Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué quieren? Que históricamente, ya saben que el norte, la Isla Baja, históricamente fue atendido en el Hospital de la Candelaria. Ellos, ante esta situación, quieren regresar de nuevo para que les atiendan en el Hospital de la Candelaria. Que colmó el vaso, insisto, acerca de ese malestar, de esa incertidumbre, de esa inquietud. Hemos conocido, esto nos ha gustado, sí, por los habitantes del sur de la isla de Tenerife, pero es un argumento que evidentemente refuerza las tesis, en este caso, de algunos alcaldes del norte. Bueno, recientemente se ha producido un anuncio, sur de Tenerife, la Consejería de Sanidad anuncia 20 profesionales más
y nueva actividad quirúrgica y diagnóstica en el Hospital del Sur de la isla de Tenerife. Ellos, además, por cierto, están lamentando el poco impulso que tiene, por otro lado, el Hospital del Norte, que compensaría efectivamente con el déficit del Hospital Universitario. Por cierto, lo del Sur de Tenerife se lo ha trasladado la directora del Servicio Canario de Salud en una reunión hace 2 días al portavoz de la Plataforma en Defensa del Sur, Jordi Espluga. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la noche, Óscar, si te parece, al alcalde de Garachico, a José Heriberto González, que ya nos acompaña en directo. Alcalde, muchas gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Buenas noches a ustedes. Sí, son días un poco ajetreados, pero bueno, siempre hay que dedicar tiempo a los medios de comunicación. Al final es un asunto importante porque estamos hablando de la atención sanitaria de una población de la isla de Tenerife, en este caso de la población de la zona norte y de la Isla Baja. ¿Es así? ¿Ustedes están molestos, usted como alcalde está molesto con la gestión del Hospital Universitario de Canarias? Estoy molesto hace bastantes años. Estoy molesto desde cuando la gestión la llevaba mi propio partido. Yo fui de los primeros alcaldes que elevó la voz en las redes sociales cuando el consejero era José Manuel Baltar. Por lo tanto, yo creo que ahora tengo derecho también a seguir elevando. Hemos estado en silencio durante toda la pandemia porque respetábamos lo que pasaba, lo que ocurría y creíamos que la prioridad era pasar esa pandemia de la mejor manera posible. Así lo hicimos. Pero es que con las noticias que han salido últimamente, como ha dicho Óscar hace un momento, evidentemente nos alarman. Son varias las que han salido. Una es el anuncio por parte del Gobierno de Canarias de una inversión de más de 70 millones de euros en el Hospital del Sur, de lo cual hay que decirlo muy claro, nos alegramos muchísimo, pero hombre, yo creo que cuando se plantearon estos hospitales se plantearon para que fueran casi al mismo ritmo y tuvieran los mismos servicios. El Hospital del Norte pues no tiene ninguna planificación futura, que eso es lo que nos alarma. Evidentemente, en estos años no se ha avanzado absolutamente nada. Nosotros tuvimos una reunión al inicio del mandato con la primera consejera de Sanidad, con Teresa Cruz, que se desplazó al Hospital del Norte y se lo agradecimos. Ahí estuvimos todos, hablamos, hubo una serie de compromisos, pero esos compromisos se quedaron ahí y el nuevo consejero evidentemente no ha tenido ningún contacto con nosotros, ni siquiera creo que haya visitado el Hospital del Norte. Entonces, con esas noticias que han salido últimamente, que ustedes las han visto, han salido en los medios de comunicación, una donde dicen que Canarias está en el segundo puesto de la cola en cuanto a listas de espera, pero lo peor incluso es que dentro de eso que ocurre en los hospitales canarios, el hospital que está a la cola con diferencia es el Hospital Universitario de Canarias, el UC, que es el hospital de referencia de nosotros, de toda la población del norte, desde hace un tiempo. Poco después salieron algunas voces, representantes sanitarios, entre otros algún representante del SATSE, que es el sindicato de enfermería, diciendo que esto se había agravado cuando los habitantes de la Isla Baja, que somos los de Garachico, Los Silos, El Tanque y Buenavista, nos habían puesto también en el Hospital Universitario de Canarias y que eso no se había corregido de ninguna manera. Eso, evidentemente, unido a lo que se ha dicho de la nula disponibilidad y la nula planificación futura que hay para el Hospital del Norte, a mí, por ejemplo, me lleva a una reflexión, que es solamente una reflexión, a decir, hombre, pues estábamos mejor antes. ¿No sería mejor entonces que nos devolvieran al Hospital de la Candelaria a los habitantes de la Isla Baja? Porque si encima lo que hemos hecho es fastidiar a los restos de habitantes del norte y a los de la laguna, aumentando las listas de espera en un hospital que está totalmente saturado, que tiene muchos problemas en cuanto a personal, que todos los conocemos, que nunca se ha llegado a resolver en esa conjunción que tiene que haber entre los sanitarios que provienen del antiguo concierto con el Cabildo de Tenerife, a los que provienen del Servicio Canario de Salud, con la falta de infraestructuras, con edificios ya bastante viejos y bastante obsoletos. Ahí solamente está el edificio nuevo de las consultas externas, pero el de hospitalizaciones y los quirófanos es lamentable el estado en que se encuentra y todos lo sabemos. Con lo cual, pues si los habitantes del sur van a tener la suerte de tener unos servicios descentralizados más pronto que tarde, pues bueno, pues entonces es el Hospital de la Candelaria que se va a desahogar un poco más. Por lo tanto, pues aunque sea una ocurrencia, David, pues mira, se nos ocurre decir que volvamos al Hospital de la Candelaria, porque en ese caso estará más desahogado, porque la gente del sur va a tener más servicios en su hospital de comarcal, y nosotros en el del norte pues estamos como estamos, donde aquí pues, prácticamente están los mismos servicios desde que el hospital se abrió. Y esa es una realidad, y nosotros
que sufrimos la sanidad pública, porque soy usuario de la sanidad pública junto a toda mi familia y a la mayoría de los habitantes de esta comarca, que no tenemos un poder adquisitivo muy grande, y evidentemente pues estamos sufriendo todo eso. Y oye, pues en algún momento tienes que levantar la voz. Yo he estado muy callado durante todo este tiempo, como digo, respetando absolutamente el periodo de pandemia, pero con estas noticias que ha habido últimamente, y ninguna de ellas es positiva para nosotros, para esta comarca, ni para el norte de Tenerife en cuanto a cuestión sanitaria, pues uno tiene que decir algo. Y no es una cuestión política, eso sí lo tengo que dejar muy claro. Y estuviera gobernando, yo diría lo mismo. Esto es fruto de las últimas noticias que han salido y de las declaraciones que han salido, donde a nosotros precisamente no nos dejan en buen lugar. ¿Y esto se ha trasladado de alguna manera oficial, digamos, al Servicio Canario de Salud, a la Consejería de Sanidad? ¿Hay alguna propuesta? Al final, yo creo que mucha gente se puede estar de acuerdo con los argumentos, pero la pregunta es, ¿y realmente tiene capacidad la Candelaria? Usted habla de, bueno, de esos pacientes que ahora, lógicamente, ante el aumento de los servicios del Hospital del Sur, pues van a descongestionar un poco más la Candelaria. Pero claro, ¿hasta qué punto es viable que pueda recibir o atender a los pacientes del norte de la isla de Tenerife un hospital como la Candelaria? Y sobre todo lo que le preguntaba al principio, ¿esto se ha trasladado oficialmente al Servicio Canario de Salud? ¿Le han dicho algo? ¿Hay algún debate abierto en relación a esta cuestión? No hay ningún debate. Yo creo que ahora mismo debemos dejar pasar el periodo electoral, porque ahora, evidentemente, es más, yo soy consciente de que mis palabras pueden ser interpretadas como un tema electoralista y el que lo piensa así, pues lo siento mucho y pido disculpas. Ya digo, lo diría igual con cualquier partido que estuviera gobernando, si es el mío el primero. Y creo que uno de los elementos de debate, David, que debemos poner sobre la mesa una vez que las administraciones estén ocupadas por los inquilinos, los mismos que están, o por los nuevos, los que salgan de las urnas, tiene que estar esto. Y evidentemente yo lo primero que pongo sobre la mesa es que se ponga un programa de mejora serio, ya digo, sobre la mesa a todos los habitantes del norte de Tenerife, primero del Hospital Universitario de Canarias y segundo del Hospital del Norte. Y con eso, pues nosotros, en principio, podemos tirar hacia adelante, podemos no conformarnos, sino podemos empezar a creer en que esta zona es importante. Si no es así, evidentemente, si la zona sur mejora, pues habrá que ver, tendrán que ponerse sobre la mesa muchas cosas. Evidentemente, el Hospital del Norte, su hospital de referencia es el Hospital Universitario. Por eso que es una dificultad añadida. Es verdad que los últimos que nos incorporamos al Hospital Universitario fuimos los de la Isla Baja, precisamente, porque el resto de habitantes del norte de Tenerife estaban ya en el Hospital Universitario desde hacía tiempo, desde hacía muchos años. Pero nosotros, que era curioso, porque por aquí, yo tengo miembros de mi familia que han estado en los dos centros, pero compartieron incluso en algunos momentos hace unos años. Unos estaban en el UC y otros tocaba la residencia sanitaria de la Candelaria, hasta que se cambiaron todos los ciudadanos y ciudadanas del norte de Tenerife, y en este caso los de la Isla Baja, hacia LUC, y luego se empezó a construir el Hospital del Norte y todo lo que sabemos que ha sucedido posteriormente. Yo creo que lo primero que hay que hacer es poner el asunto de la sanidad en el primero de los lugares, en la agenda canaria, la que vaya a salir después de las elecciones, y a partir de ahí tenemos que poner todo sobre la mesa y todas las posibilidades y hablarlo, porque desde luego si hay cosas importantes en esta vida, y yo te lo digo porque lo he sufrido en carne propia estos últimos años, he estado mucho en el hospital universitario y uno ve lo que ve, te dicen lo que te dicen, y no quiero evidentemente decir en público lo que me transmiten muchos sanitarios y personal que hay allí trabajando, y lo que te transmiten la gente que va y comparte contigo salas de espera, etcétera. Bueno, pues eso hay que ponerlo sobre la mesa. A mí me dijo una vez un consejero de mi partido que las listas de espera pues habían bajado, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces, ¿es eso seguro? Sí. Entonces yo le dije, mira, algunas personas les tienen que dar a la siguiente semana a cuando piden la cita, porque yo tengo varios familiares que le dieron para 2 años. Entonces, para hacer esa cuenta y dividir a los que a uno tardan mucho y a otros tardan muy poco, tiene que ser así. Esto no puede ser, entonces le enseñé la cita. Yo creo que a veces, y puede suceder, a mí me puede suceder también, aunque sea el alcalde de un municipio pequeño como es Garachico, que uno cuando se mete en esa torre de cristal que son tus despachos, pues pierde el contacto con la calle, y a veces sería bueno, y yo siempre se lo he dicho a los presidentes del gobierno, que sería deseable que pusieran a personal de confianza en las salas de espera de los hospitales de Canarias, sobre todo de las urgencias y de los quirófanos, y escuchar a la gente que está allí y preguntar, porque la gente está muy abierta siempre a hablar, a comentar todas las cosas que le pasan, todo el tiempo que llevan ahí esperando. Bueno, todas estas cosas sería bueno, porque es la realidad de lo que ocurre en la sanidad canaria, en la sanidad española seguramente. Pero bueno, yo soy un alcalde de la Isla Baja y nosotros somos es una persona los municipios más alejados y tenemos problemas mayores.
Heriberto es una persona con influencia política. En cualquier caso, al final, nosotros siempre decimos una cosa, que es que lo de la sanidad no se puede tapar los problemas de la sanidad, porque al final, de la sanidad pública, todos somos usuarios antes o después de la sanidad pública y nos topamos con esas situaciones que usted ha relatado y que evidentemente a nuestros espectadores no les son ajenas. Le va a preguntar ahora Óscar Martín. Sí, alcalde, muy rápidamente, muy buenas noches. Esta situación, este sentimiento que tienen, esta sensación efectivamente discriminatoria de la que está diciendo en la zona norte, en la comarca norte de la isla de Tenerife, ¿la ha trasladado usted directamente con otros alcaldes del norte para ver si comparten esa situación? Porque ahí podrían crear un frente común. Y por otro lado, usted no ha pensado llamar directamente, ojo, usted es alcalde, es un representante de municipio y está siendo también una voz de la comarca norte. ¿Usted no ha pensado llamar telefónicamente a la secretaria de Mercedes Cueto, la gerente del hospital, y pedirle directamente a la gerente una reunión como alcalde de un municipio del norte de Tenerife? Sí, lo he pensado. Es verdad que lo que dije antes lo he puesto incluso en la balanza, en pensar si el decir las cosas ahora o hacer las cosas ahora, que estamos a poco más de un mes para las elecciones, si es producente o contraproducente. Pero sí que lo voy a hacer, tenga resultado o no esta consulta que voy a hacer, porque bueno, no lo voy a hacer tampoco, con ánimo de crear ninguna polémica desde el punto de vista político. Creo que todos los partidos tienen que estar en esto. Da igual, la sanidad no espera. Aquí todos han gobernado y todos tienen responsabilidades, por lo tanto, bueno, pues yo simplemente lo pongo como un alcalde del norte de Tenerife. Es verdad lo que dice David también, que, oye, yo soy alcalde y evidentemente tengo que hacer algo más que lo que puede hacer un ciudadano de a pie. Eso lo tengo evidentemente asumido. Y sí que voy a, por lo menos, a pedir esa cita y voy a ver qué es lo que me pueden decir, si es que me reciben, porque ha habido muchas dificultades para acceder al consejero, al último consejero, a Blas Trujillo, durante todo este tiempo. Sí es verdad que tuvimos más acceso, como dije al principio, con Teresa Cruz, pero bueno, evidentemente cada uno tiene sus agendas y cada uno se organiza de la manera que entiende que debe organizarse. Yo creo que esto es un asunto muy importante, como se ha dicho, y yo sí que lo voy a hacer. Voy a hablar con otros compañeros o compañeras. Es verdad que ahora es una época electoral y todos pues tienen sus colores políticos y evidentemente hay más dificultades en estos momentos que en otros. Por eso digo que yo creo que el momento clave, el momento importante, el momento que hay que aprovechar es una vez que pasen las elecciones y estén constituidos las nuevas corporaciones en todas las administraciones. Porque en esos momentos es cuando se pueden tomar decisiones sin tanta presión política. Ya los que llevamos en política años sabemos que en estos momentos, los momentos actuales, es complicado, todo el mundo tiene las agendas ocupadas y es más difícil. De todos modos, sí, intentarlo, evidentemente sí lo voy a hacer, porque antes que perteneciente a un partido político y antes que alcalde soy un ciudadano de aquí, un ciudadano al que te cuentan muchas cosas y que los vecinos, evidentemente, al igual que han dicho ustedes, pues te piden que hagas algo porque es lógico que puedas tener más acceso hacia ciertos cargos públicos que lo que puede tener un ciudadano de a pie. Heriberto González, la verdad es que, bueno, en cualquier caso, gracias por hacernos un hueco en esa agenda, porque como usted bien ha dicho, son días de mucho ajetreo para aquellas personas que están en la primera línea política, pero también le agradecemos que haya hablado con nosotros de esta manera, es decir, que haya planteado un asunto que creemos que genera un debate necesario. Es verdad que quizás no es el mejor momento, pero bueno, ya está sobre la mesa y veremos qué ocurre después de las elecciones. Ojalá que ese debate se tenga en cuenta y que en cualquier caso yo creo que lo ideal sería que se desarrollase el Hospital Norte como se ha prometido a lo largo de tantos años y que no exista ese desequilibrio entre el norte y el sur de la isla de Tenerife. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y darnos voz a los habitantes de esta zona, que a veces no es demagogia. Nos sentimos un poco aislados en cuanto a todo, en cuanto a comunicaciones, en este caso en cuanto a sanidad, que las dos cosas hay que unirlas al mismo tiempo, porque si a un ciudadano de Teno Alto le ocurre algo para llegar a donde tiene que llegar, pues evidentemente es mucho más dificultoso que si vive en otras partes. Por supuesto, de verdad. Muchísimas gracias. Heriberto González, el alcalde de Garachico, sí. Óscar, dándole una clave al final, y es que todo esto no pasaría si el Hospital del Norte hoy prestara los servicios que supuestamente... Efectivamente, esta es la clave. En este caso hay cierta sensación de discriminación, ¿no? Con respecto a desequilibrio, ¿no? Mejor dicho, con respecto al sur de Tenerife. Sur de Tenerife, norte de Tenerife. Y un desequilibrio que ellos sienten en sanidad muy peligroso, muy preocupante, porque hay una amplia población también, efectivamente, en este caso en el norte de Tenerife, que depende del hospital universitario, la población del sur de la residencia de la Candelaria. Y ojo, esa sensación es comprensible, yo la entiendo,
de abandono, porque se está dando un impulso, se está dando un avance al Hospital del Sur de Tenerife. Sí que es verdad que la población es mayor en el sur de Tenerife, pero sin lugar a dudas hay un abandono, un retraso y una dejadez de funciones con respecto al Hospital del Norte de Tenerife. Y ellos lo que están pidiendo efectivamente que se impulse también el hospital, porque de esa manera se aliviaría la situación en el hospital universitario, cosa además que está provocando el sur con respecto a la residencia de la Candelaria. Seguiremos hablando, lógicamente, de sanidad, de esas necesidades que existen en la isla de Tenerife. Fíjense, en esta primera parte del programa hemos estado en la isla del Hierro, hemos analizado la actualidad política de Lanzarote y hemos hecho una parada ahora mismo en la sanidad en la isla de Tenerife. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta nos toca parar en Fuerteventura y en Gran Canaria. No se lo pierdan. Bueno, como les dije, ya estamos de vuelta en Canarias al Día con la mirada puesta en la isla de Fuerteventura, donde hay un fuerte activismo social en defensa del ecologismo y la biodiversidad de la isla. Quiero que vean este titular porque hay un nuevo frente abierto que está pasando quizás desapercibido, pero que poco a poco va ganando fuerza a raíz de diferentes organizaciones. La batalla por salvar la bahía de Corralejo, miles de firmas y una manifestación en contra de esa ampliación del muelle de Corralejo. Bueno, quien lleva muchísimo tiempo trabajando, cerca de 20 años, en la limpieza del litoral, no solo en la isla de Fuerteventura, sino también en Lanzarote, también en Marruecos y en otros lugares, es una organización que es la asociación Clean Ocean Project, que fue fundado en su momento y está liderado, aunque hay muchas personas detrás de ese trabajo tan importante, que no solo se dedica a limpiar las playas, sino también a concienciar y a educar a la ciudadanía, algo que es fundamental. Tiene al frente a una persona que es Wim Hernard, a quien yo doy las gracias por acompañarnos a esta hora de la noche en directo. Creo que va a ser un placer de conversación, Wim, porque tenía tiempo, he leído la entrevista que te hacían también los compañeros de Diario de Fuerteventura, he seguido tu trabajo en alguna ocasión y, bueno, conoces muy bien lo que es el litoral y me gustaría, lo primero, saludarte. Buenas noches, Wim, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hemos visto que ustedes son uno de los colectivos, no el único, que está pues detrás de ese activismo en contra de la ampliación del muelle de Corralejo. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que no se debe ampliar ese muelle? ¿Qué impacto va a tener sobre el medio marino? Pues el impacto sobre el medio marino hay muchos motivos por no hacer este puerto. Uno de ellos son las olas de Bahía de Corralejo, son magníficas y únicas por su ubicación, pero no son el único valor de la bahía, que se echará a perder con la materialización del proyecto de la ampliación del puerto de Corralejo. Sin embargo, las olas y las playas interiores de esta bahía son un reclamo turístico de enorme importancia que la naturaleza ha otorgado de forma gratuita. Entonces, creemos que es muy importante mantener la bahía como está, porque ya hoy en día la vida diaria en Corralejo está alrededor de la bahía. La economía de Corralejo está alrededor de la bahía por todo la gente que nos visita para hacer deportes acuáticos, etc. Pero estos son solo uno de los puntos. Hay varios más. No se va a renovar el agua correctamente, se va a estancar el agua, se va a ver malos olores, bacterias, las vistas, el paisaje que se está ahora disfrutando a diario, las vistas de lobos de Lanzarote, las aguas azules, hay tortugas, pasan delfines por ahí, etc. Pues estos son todos motivos para que pensamos nosotros no hacer este puerto. Pero aparte de esto, es que el puerto, ampliar el puerto, no hace falta. Y esto creo que es muy importante en este tema, que no solo se trata de salvar las olas y otras cosas que también son importantes, pero es todavía más importante darnos cuenta que no necesitamos este puerto y que la comparación
con ampliar el puerto y lo que se va a echar a perder, pues es un contraste muy grande. Actualmente el puerto de Corralejo está funcionando perfectamente. Los ferries de Fred Olsen y Armas pueden salir, entrar, pueden hacerse la vuelta, etc. No es parecida al puerto de Lanzarote, que es de Playa Blanca, que sí necesitaba una ampliación porque el puerto era muy pequeño. Entonces, pues es importante este dato, que justamente hoy he recibido información sobre la ocupación de las líneas marítimas entre Playa Blanca y Fuerteventura, y el número de pasajeros están al 15-20% de ocupación. Entonces, el motivo del gobierno que es necesario ampliar este puerto no es correcto, porque si tienes una ocupación de 15-20%, vemos a diario ferries que van de Lanzarote y vuelven vacías, pues entonces nos preguntamos por qué vamos a jugarnos, perder la calidad de vida que tenemos en Corralejo y esta preciosa, esta joya de Fuerteventura, de Corralejo, que es la bahía, que además que ahora más que nunca yo mismo me hago cuenta lo bonito que es, porque claro, estoy pasando ahora todos los días ahí. Entonces creo que esto es importante. Y Dean, entonces, si realmente no es necesario, estábamos viendo ahí un poco los planos de ese proyecto, la ampliación es una ampliación muy potente, porque al final va a doblar la superficie de lo que es ahora mismo el actual muelle de Corralejo. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué se quiere hacer esta ampliación? Pues es muy buena pregunta. Lamentablemente no tengo la respuesta a esta pregunta. No puedo decir con seguridad por qué quieren tanto este puerto. Tiene que haber algún interés empresarial, político, pero claro, esto pues no puedo decirte exactamente el por qué. Lo que sí pues nos estamos dando cuenta cada día más que no es necesario hacer este macropuerto. Es que ya no es un puerto comercial, este se convierte en un puerto industrial. Si estamos ahora mismo viendo la ampliación, que es la parte amarilla, es que no se está doblando, es mucho más grande. El muro nuevo tendrá casi 500 metros, que es medio kilómetro. Entonces, una altura más alto que el puerto actual. También se va a construir este muelle ahí a la entrada, se va a construir encima de las olas, mientras que el viceconsejero hace declaración que esta obra no va a afectar las olas, pero sí está el muelle encima de las olas. Entonces no nos parece muy serio. Entonces, pues seguramente hay algunos motivos empresariales, imagino, detrás de este puerto, ¿no? También harán locales comerciales, etcétera, ¿no? La verdad, Dean, que es una ampliación que va a colocar el dique con 440 metros de dique, una inversión de 32 millones, está detrás, lo impulsa el gobierno de Canarias a través de su empresa pública Puertos Canarios, que es una empresa bastante opaca y que ha generado mucha polémica por algunas actuaciones en el pasado. Y bueno, estamos nosotros también, como decimos aquí, con la mosca detrás de la oreja, pero la realidad es que ustedes están muy bien organizados e incluso ya han advertido de que están dispuestos a llegar a la Comunidad Europea, a Bruselas, si hace falta. ¿Es así? Sí, por supuesto, porque en realidad es que no tiene mucho sentido esta ampliación, porque ya que lo que te decía antes, la ocupación no es muy alta de momento, puedo todavía aguantar mucho más pasajeros. No estamos en contra tampoco toda esta gente del progreso, se puede perfectamente mejorar este puerto. Y los turistas que visitan Corralejo desde Lanzarote, pues que llegan a un puerto precioso, que pueden apreciar la bahía de Corralejo, los aguas azules. Es que estamos ahí entre dos parques naturales, que es la Isla de Lobos, en las dunas de Corralejo.
todo es un conjunto. Implantar ahí un megapuerto de hormigón inmenso no tiene sentido ninguno, porque va en contra la esencia de Corralejo. Y esto solo para quizá el negocio, como ustedes dicen, el negocio de las obras, ¿no? De gastar este dinero público, además, para hacer una obra no es necesario. Entonces creo que este es lo que nos ha motivado a concentrarnos en esto y hacer pues todo lo posible y lo imposible para parar esta obra, porque no es necesaria. Y pues como el dinero viene de Europa, pues si hace falta, pues iremos hasta Bruselas a enseñar ahí en la oficina de medio ambiente, pues que no deberán utilizar dinero público para este proyecto, ¿no? Fin, te va a preguntar el compañero periodista Óscar Martín, que me acompaña en la mesa. Muy buenas noches. Rápidamente, teniendo en cuenta efectivamente que hay una contestación social en Fuerteventura importante, la gente está saliendo a la calle, están perfectamente organizados, como decía David, concentraciones, escrito, y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Primero, las instituciones, en este caso, de la isla de Fuerteventura, y por otro lado, el gobierno autónomo. Esto depende directamente, como decía David, de Puertos Canarios. Su director general es Manuel Ortega. ¿Alguien de Puertos Canarios, alguien de alguna institución de Fuerteventura o alguien del propio gobierno en sí se ha dirigido a ustedes? ¿Han mantenido algún contacto? ¿Han trasladado escritos? ¿Les han contestado? ¿Qué dicen exactamente? Desde 2021 hemos hecho un primer escrito, una solicitud al gobierno canario, a la Viceconsejería de Obras Públicas, para saber qué pasa, cómo está el estudio de impacto medioambiental, etcétera. Pues ahora estamos en 2023, hace poco hemos hecho otro escrito, le hemos vuelto a pedir cómo ha salido el estudio de impacto medioambiental. No hay respuesta, pues hay respuesta, pero sin contestar en realidad, pues siempre nos contestan que el estudio de impacto medioambiental no está terminado, aunque está publicado en la web. Entonces, pues sospechamos que ahí están probablemente ocultando algo. Lamentablemente, hay información que no nos quieren dar, y creo que en un pueblo como Corralejo vive muchísima gente que disfruta a diario de la bahía, que además que vive sus negocios están alrededor de las bahías. Toda la gente que viene de todo el mundo a hacer deportes acuáticos, es un negocio, pues una economía que ya está funcionando, ¿no? Y creo que es la responsabilidad del gobierno, pues, de informar a toda esta gente que vive y trabaja aquí en Corralejo lo que se pretende hacer. Entonces, pues lamentablemente la comunicación que hemos tenido, pues no tenemos ninguna información. Y lo que decía antes, en algún comunicado, pues decía el viceconsejero que no va a afectar las olas, mientras que el puerto se va a construir encima de las olas. Aparte, yo conociendo el mar y muchas otras personas que ya me están comentando ahora todos los días, que este puerto tampoco aseguro que va a funcionar, porque ahí hay mucho entre Lobos y Fuerteventura, hay mucho corrientes, mucho movimiento, y entonces es muy probable que el puerto nuevo ni siquiera va a funcionar. Entonces, pues creo que lo que nosotros estamos haciendo desde Clean Ocean Project es querer, pues, informar a las personas, a los majareros, a todo el mundo que vive en Fuerteventura, lo que se pretende hacer, y que, pues, como decía antes, que realmente es una obra no necesaria y va a destrozar una preciosa bahía, ¿no? Muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ayudado a entender un poco mejor cómo es ese impacto de esta nueva infraestructura que planea el Gobierno de Canarias en el muelle de Corralejo. Pues, me gustaría comentar, sí, pues más bien invitar a cualquier persona que está cerca en Corralejo este domingo a mediodía para
no solo para manifestarse en contra de este puerto, aunque sea para informarse lo que se está pasando y por qué hay tanta protesta en contra de este proyecto. Aparte que pues disfrutar el domingo de la bahía a la 1 de la tarde nos meteremos en el agua. Los 4 surfistas que dicen, creo que vamos a hacer bastante más pues para disfrutar de esta bahía este día y mostrar nuestro desacuerdo con este proyecto. Bien, pues nos sumamos a esa manifestación que comentas, a esa necesidad de que la gente se acerque, sobre todo también, ya no solo para protestar, eso es decisión de cada uno, pero sí para informarse, que yo creo que la información es fundamental para poder tener una opinión fundada sobre las cosas que nos rodean, y estaremos muy pendientes de esa protesta y, por supuesto, seguiremos muy de cerca este asunto. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Ok, gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, Óscar, como ves, muchos frentes abiertos en la isla de Fuerteventura. Está dividida. Y mucha movilización social. Efectivamente, está dividida la isla de Fuerteventura, dividida por el proyecto Adrián Lambert, dividida por la ampliación de Corralejo, y hay un sector de la población, efectivamente, que está luchando por conservar, proteger Fuerteventura, y otro sector que son los empresarios. Por cierto, empresarios que señalan a algunos de ellos como que son cuatros ecologistas y que tratan, en este caso, de paralizar el desarrollo económico de una isla eminentemente turística. Por cierto, un nuevo episodio sobre la mesa, contestado polémico en el despacho de Manuel Ortega, que es el director general de Puertos Canarios. Insisto, en este caso, la ampliación del muelle de Corralejo, en su momento la ampliación, ya saben, con movilizaciones del puerto de Agaete, y por otro lado, como saben, el rechazo de un sector de la sociedad tinerfeña al puerto de Fonsalía. La verdad que, bueno, vamos a seguir muy de cerca todo esto porque la verdad es que llama la atención. Pero hay una noticia, vamos a cambiar de asunto, Óscar, antes de irnos a Gran Canaria, hay una noticia que ha generado muchísimos comentarios en las últimas horas porque todos nos hemos encontrado alguna vez cuando hemos hecho algún pedido, alguna compra por internet, con ese mensaje tan detestado por todos los canarios de no se envía al archipiélago canario. Bueno, este producto no se envía al archipiélago canario, es lo que solemos leer en esos mensajes. Bien, para solucionar esto han nacido algunas empresas que intentan emular esos servicios y que intentan hacer de intermediarias para que finalmente esos productos puedan, comprados a las mismas empresas a las que originalmente se querían comprar, puedan llegar al archipiélago. Una de esas empresas es Canarias Prime. Y la realidad es que las noticias o la actualidad sobre Canarias Prime pues nos ha dejado titulares cuanto menos preocupantes. Vean este titular de La Provincia: detienen al CEO de Canarias Prime por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se prevé que Edgar Aldaz preste declaración este jueves. La realidad es que ya la propia empresa ha lanzado un comunicado diciendo que ha sido destituido de sus labores de CEO, de director, digamos, de Canarias Prime. Fue detenido en su casa, en su chalet de Maspalomas, una zona potente económicamente. Este joven efectivamente fue detenido por supuesto delito de tráfico de drogas, por supuesto delito de blanqueo de capitales. Por cierto, en las últimas horas, si puedo avanzar, tal y como ha anunciado esta misma tarde el TSJ, que ha declarado ante el juzgado de instrucción, si no me equivoco, número 1 de San Bartolomé de Tirajana, insisto, después de haber sido detenido por miembros del Cuerpo Nacional de la Policía, y el juzgado ha acordado su puesta en libertad provisional con cargos, insisto, donde se le imputa un presunto delito de tráfico de droga, blanqueo de capitales y organización criminal. Un hombre, insisto, que fue detenido en su chalet en Maspalomas, presumía de ser un empresario ejemplar, honrado, y evidentemente, como ustedes comprenderán, en estos momentos estaba bajo la atenta mirada de la policía y del juzgado. Bueno, veremos cómo acaba también esta investigación judicial que sin duda, bueno, está dando muchísimo que hablar, lógicamente, porque el peso de esta y otras empresas en ese sentido era importante en todo el mercado, teniendo en cuenta que resolvían un problema histórico que tenemos los canarios a la hora de comprar por internet. Bueno, nosotros ahora se los prometía antes de la publicidad, vamos a hacer una parada en la isla de Gran Canaria, porque hay una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención. Es este titular de Canarias 7. No vamos a hablar de este asunto de San Bartolomé. Vamos a hacer una parada sobre lo que está ocurriendo con la Escuela de Arte. Esto es una cuestión que preocupa muchísimo. La Escuela de Arte Superior de Gran Canaria, una parte del techo cae en el aula de cerámica. La Escuela de Arte sigue sin soluciones. Y queremos hablar de este asunto porque ya hace unos meses, en noviembre, asistíamos a la protesta masiva. En torno a 400 personas entre alumno, profesorado y también, bueno, simpatizantes y familiares de las personas que ocupan este centro señero en la isla de Gran Canaria, la Escuela de Arte y Superior de Diseño
diseño de Gran Canaria. Bueno, la realidad es que en aquel momento ya se alertaba, insisto, noviembre de 2022, lógicamente un problema que venía desde hacía mucho tiempo, que viene arrastrando el centro hace mucho tiempo, y es el abandono de sus instalaciones. Yo recuerdo, uno de los lemas era escuela de arte, escuela desastre de los manifestantes, y llamaba mucho la atención porque incluso venían a decir, es que ¿qué tenemos que esperar? ¿A que nos caiga el techo encima? Bueno, pues la realidad es que, como han visto en ese titular de Canarias 7, la situación es completamente insostenible en este momento. Bueno, para que nos cuente mejor un poco en qué estado se encuentra este centro y por qué hasta ahora las administraciones pues no han dado una respuesta a esa llamada de auxilio por parte de profesorado, de alumnos y de usuarios de la Escuela de Arte, nos acompaña ya por videollamada Hermes Ortega, a quien saludamos en estos momentos, que es portavoz de la Comisión del Claustro de la Escuela de Arte. Hermes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Hermes, la verdad es que cuéntanos tú un poco, hemos hecho un pequeño repaso porque la verdad es que en noviembre seguíamos de cerca esas protestas y quizás, bueno, tú sabes que en los medios de comunicación tenemos un día a día muy intenso y a veces, bueno, pues hay asuntos que se van olvidando. Y claro, cuando hemos visto este titular hemos dicho, pero esto ya lo habían advertido. Ustedes lo habían advertido, ¿verdad, Hermes? Además, de manera bastante llamativa. ¿Qué ha pasado? Sí, lo llevamos advirtiendo. Además, como bien decías tú ahora, en noviembre se hizo una manifestación importante. Hubo una comparecencia de 2 miembros del comité de huelga en el Parlamento de Canarias. Pero no solamente entonces lo advertimos. Esta demanda es antigua, tiene casi 10 años. Hay escritos de los equipos directivos de la escuela demandando una intervención en el edificio desde hace casi una década. Y hasta ahora no se ha hecho una intervención integral que solucione el problema que tenemos con las cubiertas ruinosas que el edificio tiene y el problema que padecemos de ruido por encima de los niveles permitidos por la ley por la cercanía de la GS1, que es la autopista más grande de Canarias, ¿no? La GS1 es la autopista que conecta el puerto de Las Palmas con toda la isla de Gran Canaria. Y como te digo, venimos denunciándolo. En el Parlamento de Canarias todos los grupos parlamentarios, como no puede ser de otro modo, nos dieron la razón. Es una cosa evidente de justicia y en concreto la portavoz socialista adquirió el compromiso en nombre del Gobierno de Canarias de hacer una intervención de urgencia durante las Navidades, que no se realizó, y de licitar una obra para poder abordar la reforma integral del edificio, tanto en lo referido a la reparación de las cubiertas ruinosas como a poner alguna clase de acondicionamiento acústico que rebaje los niveles de ruido a los máximos que la ley permite, ¿no? Nada de eso ha ocurrido y esa es la razón por la que nosotros mañana mismo vamos a presentar una queja muy bien documentada con 17 documentos que acreditan todo lo que decimos ante el diputado del Común del Parlamento de Canarias, que como sabes es una figura de nuestra democracia que se ocupa de supervisar la labor de las administraciones cuando incumplen sus compromisos con la ciudadanía y además también para atender las demandas de la ciudadanía cuando sienten lesionados sus derechos fundamentales. Y este es el caso en nuestra situación, porque hay 2 derechos fundamentales lesionados aquí. Uno es el derecho a la educación de nuestros alumnos, que evidentemente no pueden recibir un servicio de calidad en estas condiciones, y otro es el derecho a la salud de todos los usuarios del edificio, tanto trabajadores como estudiantes. La verdad es que, Hermes, te has adelantado la pregunta que te iba a hacer porque la cita de mañana es muy importante. Tenemos además un diputado del Común, que es Rafael Llanes, que es bastante activo en esta legislatura y lo cierto es que nosotros hemos contado aquí muchos casos que una vez que han llegado el diputado del Común, bueno, pues se han podido resolver porque al final las administraciones se acaban implicando. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. No sé qué esperanzas tienen ustedes teniendo en cuenta de que ustedes ya directamente han ido al Parlamento de Canarias a plantear esta cuestión. Les han dicho, les han pasado, como se suele decir, la mano por encima del hombro, les han dicho que sí, que se lo iban a arreglar, pero hasta el momento, bueno, pues no ha habido solución, incluso han incumplido las propias promesas que han hecho. ¿Tienen esperanzas en ese sentido? Hombre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Nosotros vamos a seguir porque no nos queda más remedio. Habitamos el edificio a diario, trabajamos ahí, queremos dar un servicio de calidad a nuestros alumnos, tenemos derecho a trabajar en condiciones de salubridad y el edificio no las tiene cuando llueve porque hay problemas de cortes eléctricos, hay problemas de goteras severas. Y sobre todo hay un problema continuo de contaminación acústica, que es un tema que justamente ayer se celebraba la Jornada Internacional de Concienciación contra el Ruido, porque la contaminación acústica para mucha gente sigue siendo una molestia, no hay conciencia de que es un problema de salud. La OMS establece una vinculación directa entre enfermedades cardiovasculares, problemas de insomnio crónico, muchas otras molestias y dolencias, ¿no? Hay investigaciones rigurosas que han establecido esa vinculación y por tanto estar sometido a esos niveles
niveles de ruido no solamente impide prestar el servicio con calidad, sino que también nos expone a quizás daños en el largo plazo a nuestra salud. Por tanto, más allá de lo que la Administración haga ahora, que esperamos que por fin reaccione de una vez por todas, ¿no? Nosotros vamos a seguir denunciándolo en los medios de comunicación, donde haga falta hacerlo, hasta que se aborde la solución necesaria. Ahí, Hermes, un dato que es demoledor, ¿no? Yo creo que la normativa está en torno a 40 decibelios, lo permitido. Ustedes han registrado incluso hasta 70 decibelios, si no me equivoco, pero hay una cosa, durante la pandemia, que se obligaba, bueno, a ventilar mejor las aulas. Corrígeme si me equivoco, ustedes tuvieron incluso que usar megáfonos para poder dar las clases en aquella época. Sí, la pandemia fue un momento crítico que además fue el punto de inflexión en el tema particular del ruido, fue lo que nos despertó a todos, ¿no? Porque antes también había ruido, pero lo íbamos sorteando como podíamos, cerrando las ventanas y demás, pero cuando en la pandemia se impuso la necesidad de ventilar, aquello era absolutamente inaceptable. Muchos compañeros recurrieron a utilizar micrófonos con altavoces en el aula, otros, entre los que yo estaba, por ejemplo, recurrimos a impartir la clase presencial a través de videoconferencias online, para que los alumnos me escucharan a través de los auriculares, mientras yo hablaba por el micrófono, aunque estuviesen presentes en el aula, porque si yo hablaba no se me escuchaba en absoluto, ¿no? Entonces, evidentemente el profesorado hemos inventado lo imposible para seguir prestando el servicio, y el alumnado con generosidad también ha seguido haciendo el esfuerzo, y el servicio se ha prestado, ¿no? A pesar de todo, la nave va y estamos dando clase, pero yo creo que no es digno que lo hagamos en estas condiciones, sobre todo cuando todo el mundo ha aceptado que esto hay que repararlo, la Administración lo ha asumido. No hubo ningún grupo parlamentario cuando fuimos al Parlamento de Canarias en diciembre que pudiera decir que esto no era un problema de urgencia y de justicia, y lo que resulta insólito es que todavía a día de hoy estemos preparando una queja al diputado del Común y justo además en medio de la preparación se nos caiga un techo encima, ¿no? Esto es absolutamente inaceptable y yo espero que la queja de mañana suponga un punto de inflexión y no tenga yo ni nadie, ninguno de mis compañeros, que tener que volvernos a pasear por los medios de comunicación a pedir ayuda de la opinión pública y a visibilizar este problema. Ojalá que sea así, Hermes. Una última cuestión, porque hay gente que, bueno, el que no conozca la Escuela de Arte en Gran Canaria, o sea, de otra isla, al final nosotros estamos en emisión regional, bueno, puede pensar que es una escuelita, digamos, o una escuela con pocos alumnos. ¿Cuántos alumnos tienen? Nosotros somos una de las escuelas de arte y diseño, superior de diseño más grandes del Estado español, no de Canarias. Ahora mismo en la escuela estudian 1.500 estudiantes y somos una plantilla de 150 profesores, lo que nos convierte en una de las escuelas más grandes del Estado en nuestras especialidades, ¿no? Con lo cual hay muchísima gente afectada, muchas familias afectadas. Hay alumnos que vienen desde Maspalomas, cogen varias guaguas al día para llegar a la escuela a recibir la docencia que impartimos, y por tanto creo que abandonarnos, no digo que haya que abandonar a los que son pocos, ¿no? Pero evidentemente aquí la cantidad de gente afectada es muchísima. Yo creo que es inaceptable que esto siga sin arreglarse de una vez por todas. Compartimos esa reflexión, Hermes. Al final son 1.500 personas, sus familiares, es muchísima gente. Mira, hay una cosa positiva en esta época del año, o en esta época cada 4 años, y es que cuando llegan elecciones hay una mayor sensibilidad política. Ojalá, Hermes, esto sirva, este periodo y esta protesta que ustedes están visibilizando y esa queja mañana que van a presentar ante el diputado del Común, aunque solo sea por oportunismo, para que le solucionen ese problema que, insisto, afecta a 1.500 alumnos, a 150 profesores y evidentemente a todos sus familiares. De verdad, Hermes, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias, ojalá tus palabras se cumplan y muchas gracias por invitarme y por darnos la palabra. Vamos a seguir de cerca este asunto, Óscar. No. Lamentable, de nuevo, cómo el Gobierno de Canarias le da la espalda a la educación y a un centro pionero como A mí me parece, efectivamente, lo que estoy escuchando, tercermundista. Me parece indigno. Y además, teniendo en cuenta que se presume además también de liderar la calidad educativa en esta comunidad autónoma. No es el primer caso, hay otros casos. Por ejemplo, los centros con barracones, donde se imparten clases en barracones en Canarias, como por ejemplo, históricamente, más de 20 años en un instituto de enseñanza secundaria en el sur de la isla de Tenerife. En Guasa, que supuestamente el próximo curso efectivamente, Guasa, ya sur de Tenerife, entra el nuevo centro. Cierto, pero llevan los padres y madres de alumnos denunciando esa circunstancia tercermundista. Por cierto, me parece indigno y lamentable. Aprovecho para decir también, porque me recuerda este episodio a lo que está ocurriendo en cuanto a sus deficiencias, su progresivo deterioro. Como ya saben que hemos denunciado, el Centro de Educación Especial Hermano Pedro en Santa Cruz de Tenerife. Insisto, Centro de Educación Especial Hermano Pedro, donde hay más de 100 chicos y chicas que necesitan un tratamiento específico.
Por cierto, si la consejera de Educación de esta comunidad autónoma, Manuela Armas, me está escuchando, a ver si tiene la dignidad y recibe de una vez por todas ya a la comunidad educativa, insisto, de este Centro de Educación Especial de Santa Cruz de Tenerife. La verdad que me recordaba mucho al caso del hermano Pedro cuando vi la historia de la Escuela de Arte Superior y Diseño de Gran Canaria. Óscar, ojalá que esa reunión, esa cita con el diputado del Común sea efectiva, porque al final nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, a que cuando el diputado del Común pues interviene y se ejerce presión en los medios de comunicación, se resuelvan los problemas. Y digo esto, que nos viene muy bien para enlazar con una cuestión, una buena noticia que queríamos comentarles, porque después de la reunión de Teresa, la madre de Ayan, que recuerden, es un niño con polidiscapacidad que vive en el barrio tinerfeño de Añaza y que, bueno, vive en un cuarto piso sin ascensor y tiene muchísimos problemas de movilidad para poder subir hasta su casa. Bueno, esa protesta que hizo la madre, que en 2 ocasiones ha entrado aquí en Mírame Televisión y que se ha reunido recientemente con el diputado del Común, ha provocado, Óscar, si no me equivoco, una reacción de solución, digamos. Efectivamente, Ayan, como decías, este joven de Añaza, 23 años con dificultades para acceder a su cuarto piso, silla de ruedas, en este caso, bueno, una polidiscapacidad, y que contábamos el pasado martes con Manuel Ertires, hablábamos de esta dura situación, insisto, de esta familia. Bueno, después de tanta lucha, varios años esperando, luchando, reclamando una vivienda adaptada, alguna solución efectivamente, porque como saben, además, Jan, junto al esfuerzo de la madre, tiene que subir 7 años, 4 escaleras. La madre, en este caso, lo puede bajar cuando tiene fuerza, él subir gateando, y hay días que no puede bajar a su hijo. Bien, pues contamos a esta hora de la noche que esta misma tarde nos informaba el equipo del diputado del Común, Rafael Llanes, por tanto la Diputación del Común, que había contactado, como ya la había anunciado, la había puesto sobre la mesa, en este caso en esa reunión que mantenía con Teresa, había contactado durante las últimas horas con la Dirección General de Vivienda, el Instituto Canario de Viviendas, mejor dicho, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y le han trasladado las 2 instituciones al propio diputado del Común, que se comprometen a solucionar el caso de Jan y de su madre Teresa, esta familia de Añaza en Santa Cruz de Tenerife. El compromiso que le trasladan, insisto, al propio Rafael Llanes es que el Instituto Canario de la Vivienda asume el 80% de la financiación y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según nos informa la Diputación del Común, el 20%. Y entre los 2 organismos, entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y este organismo de vivienda del Gobierno de Canarias, se comprometen a instalar un ascensor en esa vivienda, en ese edificio donde vive Jan y su madre Teresa. Yo hablé telefónicamente esta misma tarde con Teresa, se pueden imaginar la alegría. Le transmití efectivamente además también esa noticia que nos trasladaba la Diputación del Común, y ella pues expresó una felicidad inmensa. También, evidentemente, un alivio tremendo para ella y para su hijo, y desde luego una paz que, como toda madre, recibe cuando hay una solución para su hijo. Por cierto, me decía, me da tranquilidad porque el día que no pueda yo subir o bajar a mi hijo, sé que hay alguien que pueda hacerlo. A mí me parece una noticia importante, quizás para mí la mejor del día. Por cierto, hablaba en este caso... Esperemos que no sea una promesa que se la lleve las elecciones por delante. Esperemos que no, porque ya además también la sociedad, la opinión pública lo sabe. Por cierto, hablabas del diputado del Común, Rafael Llanes. Me vino a la mente efectivamente el caso de Jan, cuando el anterior protagonista hablaba de esta reunión mañana con el diputado del Común. Al final vamos a llamar a Rafael Llanes el alcalde de Canarias, porque Rafael Llanes está actuando directamente y está solucionando de manera rápida los verdaderos problemas, los problemas reales que afectan a la ciudadanía. Por cierto, y además con problemas, con obstáculos, con el Parlamento y con las instituciones. Y al final, insisto, está resolviendo lo que tienen que resolver los alcaldes de Canarias. Sin duda, la verdad es que ahí está haciendo una labor muy intensa, pero ojo, cuidado, Rafael Llanes es lo que tiene que hacer, es su responsabilidad. Quizás el problema es que los que estaban antes o no se dejaban notar, no hacían su trabajo. Yo creo que para mí un trabajo remunerado y... Efectivamente, no, pero haciendo comparación con los anteriores, yo creo que ahora mismo Rafael Llanes es el mejor diputado del Común que ha pasado por la historia de Canarias. Esa es la clave, porque al final nos acostumbramos a celebrar que la gente haga su trabajo, y para eso está el diputado del Común. Lo que pasa es que quizás por la pasividad de sus antecesores no la habíamos conocido de esta manera, no la habíamos... de hecho, esto está sirviendo para que mucha gente que no sabía ni que existía esta institución sepa que ahora tiene una puerta donde puede ir a tocar, ¿no? Y esto es fundamental, porque hemos visto casos de diferente casuística llegar al diputado del Común, como por ejemplo desde la Escuela de Arte hasta problemas con la vivienda o personas que necesitan un traslado hospitalario y acuden al diputado del Común. Cierto,
cierto, la Diputación del Común, para que la gente lo sepa, depende directamente del Parlamento de Canarias. Y los parlamentarios, los diputados y diputadas, no hacen caso efectivamente a lo que denuncia el diputado del Común. Tiene una circunstancia, un factor a favor, el propio Rafael Llanes, como también lo tuvo Jerónimo Saavedra cuando fue diputado del Común, que los dos fueron alcaldes y evidentemente saben cómo actuar ante situaciones como esta. Ahí hay una sensibilidad importante. Nosotros, antes de irnos, porque antes íbamos a tratar este asunto, ustedes saben, nosotros tenemos un guión aquí que intentamos seguir, pero a veces, bueno, pues nos retrasamos. Hoy nos hemos retrasado un poco con algunas intervenciones y claro, teníamos a Hermes esperando para hablar del asunto de la Escuela de Arte y no queríamos hacerle esperar mucho más porque es tarde, porque mañana hay clase, evidentemente es día laborable, pero hay una cuestión que antes de despedirnos queríamos tratar y que se nos colaba en la pantalla, que es este titular que por supuesto vamos a comentar antes de cerrar el programa, porque nos ha llamado mucha atención. En Canarias 7 investigan a un funcionario por agilizar obras y contrataban a la constructora de su mujer. Se trata de un funcionario del área de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Hoy Canarias 7 sacaba una reacción a esta noticia, que es la de Expresión, sobre un funcionario que no tiene nada que ocultar. Manifestaciones del entorno de este funcionario. Óscar, de nuevo San Bartolomé de Tirajana en el ojo del huracán, y en este caso la gestión urbanística, esos intereses que a veces se cruzan, presuntamente de momento. Hay una investigación que está en curso, veremos cómo acaba y que está contando de momento en primicia el Canarias. Efectivamente, en este caso además también con las miradas puestas a los funcionarios, sabes evidentemente que es importante la transparencia, en este caso la honestidad y la honradez de los funcionarios en departamentos urbanísticos. Habría que ver efectivamente cómo avanza esta investigación, siempre presunción de inocencia, pero como decía, San Bartolomé de Tirajana parece ser que junto a Mogán se convierten en los municipios de Los Líos. Sí, municipios de Los Líos. Eso es un buen titular para cerrar el programa. Óscar, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este repaso a la siempre turbia y movida actualidad canaria. Gracias, David. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Sigan informados, sigan en contacto con la programación de Mírame Televisión. Que pasen un feliz fin de semana.